¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La violencia políticamente controlada, las pruebas y un presunto cementerio clandestino. Tres temas, tres notas que se encuentran en el mismo camino rumbo precisamente al próximo 2 de junio y que están inmersas en un escenario en donde lamentablemente la verdad ha sido despojada completamente de su protagonismo para darle su necesario protagonismo, para dárselo a una inmediatez efectivista que tiene como finalidad llevar agua a su molino y explotar hasta la saciedad sin ningún tipo de límite ético y moral una tragedia humanitaria, algo que es innegable que existe en nuestro país en materia, por supuesto, de violencia, derechos humanos, desapariciones forzadas y todos estos tópicos que ya hemos hablado y profundizado con ustedes. Si me permiten, vamos con la información y posteriormente le damos una opinión, un intento de análisis al respecto. A ver, comencemos precisamente con lo que pasó, ¿no? El día de ayer, muy temprano, Cecilia Flores da a conocer que habían encontrado un supuesto cementerio clandestino en la alcaldía precisamente de Iztapalapa, en las faldas del volcán Jaltepec, que habían encontrado zapatos, ropa, basura quemada, ¿no? Eso fue lo que denunció a través de sus distintas redes esta madre buscadora. Madres buscadoras de la Ciudad de México y autoridades iniciaron las labores de rastreo precisamente de cuerpos por ahí de las 11 de la mañana con 40 minutos. Llegaron a este supuesto crematorio clandestino el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el fiscal capitalino, Ulises Lara. En ese momento, las madres buscadoras de la Ciudad de México se molestaron, tuvieron una fuerte diferencia con Cecilia Flores al considerar que había incumplido los diversos acuerdos que ellos tienen, que estos grupos tienen, al no avisarles precisamente sobre la actividad que llevaría a cabo. Incluso llevaron a cabo precisamente declaraciones fuertes en donde la acusaron, literalmente de estar politizando la tragedia que se vive en la Ciudad de México. Esto después de que la propia fiscalía dio a conocer que las dos presuntas víctimas, una mujer y un niño, de los cuales se encontraron credenciales, estaban en buenas condiciones. Por su parte, Cecilia Flores, pues dijo que se encontraba feliz de que las autoridades encontraran a los dueños de las credenciales halladas en este supuesto crematorio clandestino, pero expresó que se tienen que presentar las evidencias. Posteriormente, y este punto es importante siempre destacarlo, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron que no existía un cementerio clandestino ni crematorio clandestino en este paraje, ubicado en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Incluso Ulises Lara dijo que los 14 elementos óseos eran de origen animal y no humano, que los restos lamentablemente correspondían a perritos y ninguno de ellos correspondía a persona alguna. Dijo, los especialistas realizaron estudios a las cenizas encontradas en el lugar, revelaron que todo corresponde a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas, basuras, destacando que tampoco corresponden a restos humanos. El secretario de Seguridad Ciudadano, Pablo Vázquez, de manera también pues clara, consideró que esta información pues no era adecuada, ya que ellos estaban realizando regularmente pues operativos en toda esa zona y jamás se habían topado con una situación como la que había denunciado esta, esta Ceci Flores. Dijo, al menos hemos llevado a cabo 3 búsquedas sin que en alguno hubiera pues, restos humanos desde el 2022. Una declaración también que se da es la de Jacqueline Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino, ¿no? En donde pues ellos llegan, intentan sumarse a la búsqueda. En un principio las autoridades le niegan el acceso. Ella tiene la confrontación con Ceci Flores, le reclama que tenga que venir alguien de otra entidad de la República para que las autoridades hagan un despliegue como el del día de ayer y que les quitaba reflectores a las madres buscadoras de la capital. La segunda le dijo que sí hay colectivos, pero que no salen a búsqueda de campo, por lo que la pala les queda grande. Palmeros, quien se mantuvo en las inmediaciones de la zona, aseguró que ya antes han encontrado cuerpos en ese perímetro. ¿Y qué dicen ahora los vecinos consultados al respecto? Los vecinos señalaron, ¿no?
gente que dice tengo de 17 a 40 años viviendo en este lugar o cerca precisamente de este lugar, pues aseguraron que nunca han encontrado un cadáver o escuchado de algún reporte de desaparecidos en el área, conocido como Las Minas. Incluso también refirieron que en el último mes se registraron al menos 3 incendios en los mismos terrenos, los cuales son utilizados como tiradero, por lo que se encuentran muebles, zapatos, ropa y otros artículos desechados. Hoy por la mañana, Martí Batres, el jefe de gobierno, elevó el tono en esta discusión, aclaró que este crematorio clandestino pues es falso, ¿no? Y sobre todo fue más allá. Batres dijo, esto fue un montaje, ya que los restos que ahí se encontraron eran de fauna canina. En la mañanera, Batres explicó que desde que la madre buscadora Ceci Flores dio a conocer en redes sociales el hallazgo de esta fosa y crematorio clandestino, en donde se ubicaron estos restos, dijo, aunque no se trabajó, se buscó trabajar inmediatamente como constituye una noticia criminal. Empezaron a trabajar varias instancias de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se encontraban en ese lugar. Se encontró al menor, a un niño Álvaro, cuya identificación aparecía ahí. Se había desechado como parte de material escolar. Se encontró a la persona mayor, Laura Angélica, la titular de la credencial, y que dijo que la había perdido y le habían arrebatado el teléfono en donde llevaba la misma. El también jefe de gobierno, fue claro al señalar, ¿no? O intentó ser claro al señalar que la verdad es que hubo muchísima atención al tema inmediata, es decir, la autoridad no fue omisa con la noticia criminal, sino que inmediatamente actuó. No solo se fue rápido en cada uno de los puntos, sino también para ubicar, es lo que dice el señor Martí Batres, que concluyó, lo que tenemos es una temporada de calor electoral y lamentablemente hay quienes tienen una agenda política que la sobreponen sobre cualquier interés humano. Ahí tiene usted lo que sucede con este crematorio, con este falso, podremos llamarlo así, según la versión de las autoridades, crematorio clandestino, según la versión también de los vecinos de la zona. A ver, es un asunto en donde obviamente alguien está mintiendo. Y aquí es entonces en donde tenemos que ver la finalidad de esa mentira. Es cierto que las madres buscadoras como Ceci Flores trabajan con base en llamadas anónimas, ¿no? Es cierto que en esa zona de la capital de la República Mexicana, y nadie lo puede negar tampoco, hay presencia y operación del crimen organizado en las alcaldías Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, que se han convertido desde hace mucho tiempo en focos en donde existe la operación de estos cárteles que se dedican a narcomenudeo, extorsión, secuestro, entre otros ilícitos. Incluso está, por supuesto, el cártel de Tláhuac, principalmente, pero también se ha hablado de la Unión Tepito, de los Rodolfos, de los Canchola, de los Molina, de los Maceros, de los Tanzanios, de los Juan Balta, en fin, ¿no? Es decir, sí, la Ronda 88, los Gastones, en fin, sí es una zona en donde existe presencia, por supuesto, de la delincuencia organizada. También es cierto, y no se puede negar, que en la Ciudad de México se ha incrementado el número de personas desaparecidas, ya sea por vínculos con el crimen organizado o por ser víctimas de extorsión, de secuestro, así como también de cuestiones personales. Eso también es un hecho perfectamente corroborado con datos, con cifras del propio secretario ejecutivo de Seguridad Nacional, es decir, con cifras del propio gobierno. Todo eso es el escenario que está alrededor precisamente de este lamentable episodio. Aquí el punto es saber quién mintió y por qué se mintió. Dándole el beneficio de la duda a Ceci Flores, que más allá de estas fotografías con Xóchitl Gálvez y de esta relación que ha tenido con Xóchitl Gálvez, que es un tema, yo entiendo, políticamente muy polémico, pero que también hemos escuchado a voces que dicen, pues las víctimas buscan soluciones en donde las puedan encontrar. Eso me parece que es algo que no podemos desatender. Pero dándole ese beneficio de la duda, y debido a la trayectoria que tiene como buscadora desde hace ya bastante tiempo, inmersa por la pérdida de sus hijos, supondríamos que alguien le llamó, le dio el dato, ella acudió, como regularmente hacen estos colectivos, no para encontrar lo que encontró. Aquí lo que brinca es la poca comunicación con las madres buscadoras de la Ciudad de México. Aquí lo que brinca es precisamente la premura en asegurar
que era un crematorio clandestino, cuando no se tenían los elementos para hacerlo. Entonces, ya en ese instante, estás manejando la información de forma tramposa, en donde no estás esperando la verificación de la misma en un tema sumamente sensible y estás haciendo a un lado a un grupo que tendría que ir de tu mano precisamente para encontrarlo. ¿Por qué no se les avisó a las madres buscadoras de la Ciudad de México? Por una cuestión personal, por una cuestión de intereses de grupo, porque consideraron que no aportaban nada. Al final de cuentas, si es algo que te lleva a una sospecha. Dos, por supuesto que habrá gente que diga, ya lo está haciendo Ciro Gómez Leiva, lo está haciendo Pamela Cerdeira, la premura con la que actuó el gobierno de la Ciudad de México. Además de ser un tema trascendental, por supuesto, porque estamos hablando de un cementerio clandestino en la Ciudad de México que obliga a la autoridad a actuar de manera expedita. Sí, no vamos a decir, ni vamos a justificar, ni vamos a mentir diciendo la policía siempre actúa igual. No es verdad, no lo hacen igual. Lo cierto es que este era un golpe mediático. Era un golpe mediático que políticamente, electoralmente podía dañar a las aspiraciones de Morena para mantenerse en la jefatura de gobierno. La zona, hablamos de Iztapalapa, quien está contendiendo por la jefatura de gobierno, Clara Brugada. De ahí precisamente también la finalidad de actuar tan rápido para parar un impacto de esta naturaleza que podía ser explotado desde muchos fines y desde muchas aristas por diferentes grupos que lo han demostrado no una, sino varias veces que se comportan como buitres. Caso concreto, el Partido Acción Nacional, con Dorin, con Taboada, con Romero y con todo este grupito de los quintos que hace y deshace en Acción Nacional sin ningún tipo de ética. No, son buitres, son sopilotes. Así de sencillo. Entonces, por ahí podríamos explicar la rápida acción también por parte de la jefatura de gobierno. Ahora, hay gente que me dice, oye, ¿y qué tal periodistas que han comentado y con justa razón? ¿Quién corroboró que estas dos personas estén bien? Bueno, si la autoridad miente, se está dando un balazo en el pie. Y sinceramente, yo no creo que Martí Batres, particularmente Martí Batres, no tenga la capacidad para entender eso. Por supuesto que Martí Batres iba a dar información corroborada, porque sabe bien que si hay la mínima posibilidad de que se le revire, se le va a revirar. Y eso va a ser un golpe monumental electoralmente hablando. Entonces, por supuesto que no creo que se hayan aventado el tiro de dar información falsa, ¿no? Solamente para tratar de impactar un golpe, porque a final de cuentas es algo que un reportero o reportera con cierta iniciativa va a comprobar. Así de sencillo, si existen o no existen estas personas, en donde incluso se ubicaron, ¿no? Perfectamente las imágenes de la credencial del lector. La propia autoridad habló de las zonas en donde habitan estas dos personas, tanto la señora como el niño. No se dieron direcciones tal cual, pero sí las zonas en donde cualquier, insisto, reportero o reportera que sepa buscar puede encontrar. Entonces, me parece que sinceramente no creo que Batres cayera en una situación de esta naturaleza, ni mucho menos. Y ojo, el hecho de que él hable de un montaje como tal, con esa seguridad, es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Eso es lo que uno quisiera pensar. Aquí mi punto es, y llego con esto al segundo tema que les quería mencionar, es el uso político de la violencia. Para la oposición había de dos sopas, o lo económico o la violencia para tratar de golpear al gobierno de Morena y tratar, por supuesto, de agenciarse votos. Así de sencillo. En lo económico, por más que Xochitl proponga echarle azúcar al agua salada, no tuvieron resultados. ¿Por qué? Porque el gobierno de López Obrador ha sido sumamente eficiente para la realidad que vivió el país durante todos estos años, hablando de una pandemia, hablando, por supuesto, de dos guerras, hablando de la situación que se vive con nuestro principal socio comercial, que es Estados, Estados Unidos, y por supuesto la problemática con Europa y las situaciones internas de América Latina. Incluso lo que pasa con Rusia, lo que pasa por supuesto también con China. Lo manejó bien López Obrador, sacó a millones de personas de la pobreza, algo que ahora resulta, dicen los neoliberales, son muy poquitos. Saqué 5 millones. Ay, pues qué poquito. Tú no sacaste nada, maestro. No seas cínico, ¿no? Pero así son de cínicos los neoliberales. Incrementó el salario mínimo, benefició, por supuesto, a sectores marginados, benefició a sectores que habían sido olvidados por ese neoliberalismo. Entonces, la economía no era.
No había forma, y lo vimos en el pasado debate. Xóchitl Gálvez lanzó una cantidad enorme de mentiras y justificaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de este país. Por lo tanto, no había argumentación sólida. Y ojo, los papás, digamos así, que tienen un control financiero y que podrían haber participado en estas campañas en contra del gobierno de López Obrador desde el punto de vista económico, no lo hicieron. Carlos Slim, los banqueros, en fin, decidieron mantenerse al margen y eso desactivó cualquier posibilidad. No, bueno, ni tan al margen, porque Carlos Slim salió a dar esa conferencia de prensa que quedó claro, fue un mensaje contundente, ni siquiera a López Obrador, sino a los otros empresarios, ¿no? De que yo aquí pinto mi raya y háganse, y con permiso. Y el caso de los banqueros fue emblemático, la manera como aplaudieron a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que los intereses financieros no van unidos ni van por el mismo canal de desprestigiar a la 4T, porque no hay nada que desprestigiar o hay muy poco que desprestigiar o simplemente no hay por qué desprestigiar al gobierno. Pero el tema de la violencia es diferente. El tema de la violencia es diferente porque además de ser un problema mucho más grande, tiene un vínculo directo, como ya lo hemos dicho, a intereses políticos, empresariales, militares, no solamente de México, sino también de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí el juego se vuelve muy turbio, se vuelve muy oscuro, se vuelve verdaderamente putrefacto en muchos sentidos, porque a pesar de que tú intentes hacer cosas, habrá intereses que de una u otra manera te saboteen. López Obrador tiene un registro, sí, nada que festejar ni mucho menos, pero positivo en cuestión de haber detenido el alza de homicidios. Ese es un número importante, aunque no sea para festejar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las víctimas van a decir, ¿y? ¿Está de acuerdo? Una sociedad dañada por el narcotráfico, como está pasando en Chiapas, como pasa en Guerrero, como pasa en Michoacán, como pasa en Sinaloa, como pasa en muchos lugares de nuestro país, van a decir, bueno, sí bajó, pero yo estoy en medio precisamente de todo eso y se comprende, son las víctimas, pero en una cuestión de ejercicio de gobierno, sí es positivo que hayas detenido el alza que se venía generando con gobiernos totalmente criminales como Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Y ahí te das cuenta que tu estrategia de atender las causas está funcionando adecuadamente. ¿Falta mucho? Por supuesto que falta muchísimo y dependerá de qué continuidad le da Claudia Sheinbaum, pero por lo menos en esta administración, se intentó hacer algo al respecto y se tuvieron números en algunos aspectos positivos. Entonces, eso me parece que es un factor que no podemos dejar de lado nunca en esta discusión. Sin embargo, la violencia está controlada por intereses políticos, por intereses empresariales, por intereses militares, por gente que es capaz de incendiar la pradera con tal precisamente de ganar una discusión. Yo creo que ya ni siquiera lo están haciendo con la finalidad, y se los decía el otro día, de ganar la presidencia como tal, porque saben bien que lamentablemente se ha normalizado tanto que tendría que ser un episodio verdaderamente apocalíptico para que la gente moviera su voto hacia Xochitl Gálvez, que además tiene sobre sus espaldas, ¿no?, a Felipe Calderón, quien fue uno de los grandes impulsores de esta hemorragia que tiene nuestro país con una estrategia totalmente criminal. ¿Para qué? Para atacar a la población, no para ir en contra de los cárteles, para atacar a la población y para implementar las estrategias norte, norteamericanas. Entonces tienes encima eso, tienes encima que García Luna está preso y por más que ustedes, la oposición, lance estas campañitas de narco presidente, narco candidata, pues no pegan porque no hay credibilidad en las mismas, ¿no? Sin embargo, a final de cuentas, forman parte de una estrategia que se va a agudizar en estos días. Vamos a ver más muertos, vamos a ver mucha violencia, vamos a ver enfrentamientos, vamos a ver incendios, vamos a ver episodios verdaderamente dantescos, porque la intención por parte de estos grupos es generar esas condiciones para creer que el país se está incendiando, de que la elección no es posible llevarse a cabo de una manera adecuada por la presencia de esos grupos criminales, que muchos de ellos son controlados precisamente por esos intereses políticos de los Salinas, de los Calderón, de los Bush, de todos los que están metidos tanto en el PAN como en el PRI y sobre todo en el sector privado de este país. Si no, ¿cuál es la relación más allá del terreno laboral, la intencionalidad, por ejemplo, de los cárteles? ¿Quién los maneja? ¿Realmente vamos a creer que el Mencho y el Mayo o los Chapitos son los que dictaminan cómo influir en la política?
por favor, tienen sus jefes y esos jefes son precisamente los que en este momento tratan de boicotear desde cualquiera de estas salas que ya le describí a la cuarta transformación. Entonces, viene un proceso en donde estos señalamientos de que López Obrador está vinculado con el narcotráfico, en donde este tipo de discursos, en donde este tipo de escenas de un cementerio clandestino no están separadas, sino que tienen la finalidad precisamente de influir en la ciudadanía, sobre todo metiéndoles miedo, pero también demostrar un poderío. ¿Para qué? Para negociar con Claudia Sheinbaum. Porque no olvide algo, la violencia desatada por el crimen organizado, el verdadero crimen organizado. En muchas ocasiones lo que busca es sentar nuevas reglas, lo que busca es hacerse sentir, hacer patente que está operando en ciertas regiones y que autoridades que no estén cooptadas por ellos tienen que ceder ante su poderío. Entonces, a mí me parece que así como le colgaron cuerpos a Delfina Gómez, la familia michoacana y otros cárteles vinculados con el Priato, es muy posible que veamos estas escenas con la finalidad, por supuesto, de que Claudia Sheinbaum ceda en algunos puntos, ni siquiera en materia de seguridad, sino en otros asuntos que tengan que ver con lo fiscal o que tengan que ver con lo financiero o que tenga que ver incluso con la cuestión del despojo de recursos naturales por parte de las transnacionales norteamericanas y de la presencia de la DEA y de la CIA en nuestro país que fueron repelidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esta violencia políticamente controlada busca cambiar el paradigma que en este momento se ha tenido, no en el número de muertos, sino en realidad en la relación con los que generan esa violencia, tanto en el espectro político, empresarial, militar de México, como de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese marco, pues se basan directamente en agredir la verdad. Es decir, vivimos en una época en donde tristemente la verdad pierde protagonismo ante la inmediatez efectivista que busca implantar una imagen, implantar una idea, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se quede con la misma y eso influya para que otorgue su voto a tal o cual candidato. Vivimos en una época en donde las pruebas simplemente no son importantes, en donde ya no importa comprobar lo que estás diciendo y te tienen que creer solamente porque tú lo estás diciendo, en donde ya los documentos, ya las firmas, ya los testimonios, ya por supuesto las grabaciones, se manipulan de tal manera y de tal forma en donde se pueden simplemente acomodar a una intencionalidad. Por eso siempre les he dicho, la finalidad. ¿Qué finalidad tienes al presentar una acusación, al presentar un trabajo, al presentar un escenario? ¿Cuál es tu idea? ¿Proteger a alguien? ¿Promover algo? ¿Profundizar algo? ¿Para qué? Pues simplemente me parece que estamos ante un escenario en donde, insisto, tristemente, la verdad y las pruebas son desechadas por ese accionar totalmente irresponsable, totalmente criminal, y en donde lo que se busca es todo, menos, por supuesto, aportar algo al desarrollo de este país y a la pacificación de este país. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Échele pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo por supuesto, déjenos sus comentarios, déjenos su suscripción, déjenos la campanita y si es posible, déjenos también super chat, super gracias. Yo como siempre les agradezco, nos vemos por la noche y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.